Bentley acaba de sacar al mercado una nueva herramienta, como ven en la pantalla, OpenRail Overhead Line Designer, cuya finalidad es cerrar el círculo del BIM para ferrocarriles, incluyendo un diseño paramétrico basado no solamente en dibujar los modelos, sino en temas que tienen que ver con las anchuras de pantógrafo, el movimiento de la catenaria con el viento, temas de tensión y de esfuerzo. Esta herramienta ha sido desarrollada en conjunto con Siemens y, como digo, es una herramienta completa para el desarrollo de lo que es toda la parte aérea y de electrificación de una línea férrea. Como digo, el producto está muy reciente y en este vídeo yo voy a intentar mostrarles lo que primero he indagado y lo que me parece más interesante de la misma. Bueno, para decir y antes de empezar, esta herramienta incluye todas las herramientas del programa OpenRail Designer, es decir, que es no solamente un producto para definir la línea aérea, sino también las líneas férreas. Pero como pasa en toda la tecnología de Bentley, se puede partir de un modelo hecho con OpenRail Designer y a través de unas referencias, referenciando ese modelo, se puede empezar a trabajar con la parte específica de electrificación. Entonces, como digo, en este vídeo voy a intentar mostrarles con un ejemplo cómo es que se funciona con esta solución. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo abierto el programa. Como ven, los que ya son usuarios de la tecnología Connect Edition de Bentley tiene el mismo aspecto que todos los productos que se han desarrollado sobre la plataforma CAD-BIM, la plataforma de trabajo MicroStation Connect Edition. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer, como siempre, es elegir un workspace y un workset y abrir un determinado archivo. Bueno, este archivo OLE Model, Overhead Line Model, contiene una referencia a una geometría de vía creada con OpenRail o quizá con el propio OpenRail Overhead Line. Es decir, que como ven, si entramos aquí a los flujos de trabajo, este programa tiene los mismos flujos de trabajo que OpenRail. OpenRail Modeling, tenemos el Home, el Terrain, el Geometry, Site Corridors, Rail, Model Detailing, Drawing, Production, Drawing, Utilities View y Help, es decir, los mismos que contienen OpenRail. Por tanto, podríamos decir que OpenRail Overhead Line Designer incluye OpenRail Designer, incluye OpenRoads, incluye OpenSite. ¿De acuerdo? Vemos que efectivamente tenemos aquí las herramientas de OpenSite. Tendríamos la producción de dibujo genérico de la tecnología OpenRoads, que está también incluida, como sabemos, en OpenRail Designer, en OpenSite Designer y en OpenRoad Designer. Y tendríamos las flujos de trabajo de Survey, Geotechnical, Reality Modeling, Drawing. En este caso no aparece el Modeling, el 3D de MicroStation, porque este es un modelo 2D, Drainage and Utilities. Entonces, en Overhead Line Modeling, en efecto, están las herramientas para la obtención automática para el diseño en base a, como les digo, normativas, esquemas, criterios no solamente de pongo un mástil y pongo otro mástil, sino criterios de máximo espaciamiento, cálculo de tensiones, incluida la tensión en la catenaria debido al viento, al peso propio, al peso de la nieve, etcétera. Y entonces el programa lo que hace es optimizar el diseño de la catenaria.
esa es la idea de este programa y por tanto no es solamente un dibujador de elementos tridimensionales para que hagan bonito, sino que efectivamente detrás tiene un sustento mecánico de pérdida de tensión, etcétera, para definir esa catenaria. Bueno, como ven, efectivamente aquí hay una referencia, Ray Geometry, o sea, aquí tenemos referenciada en un modelo 2D, como siempre empezaríamos con un modelo 2D, y tenemos referenciado la geometría, que ya digo puede estar construida sobre OpenRail Designer o con OpenRail Overhead Line Designer, es decir, con cualquiera de ellos. Incluso, bueno, con OpenRail no sería adecuado porque OpenRail no tiene el tratamiento automatizado de los desvíos. Entonces lo que nos vamos a centrar es sobre esta zona para que vean, como digo, las herramientas que yo he podido estudiar o analizar en estos pocos días que la aplicación está activa, pero no quería pasar la oportunidad para mostrárselo. Bueno, dentro del flujo de trabajo en Home tenemos la parte de datos tecnológicos. Ven que aquí hay un editor de datos que me va a proporcionar datos con respecto a la catenaria y al feeder line. Entonces ven que para la catenaria aquí hay una serie de lista de materiales de la propia catenaria. Luego veremos que esos son aplicables tanto al cable de contacto eléctrico como a los cables que llevan en la parte de transmisión de la información, el Messenger Wire. Vemos que aquí hay un listado que se puede ir ampliando con nuevos elementos. Si yo edito, aquí tenemos los valores que necesita el programa de los materiales para hacer su trabajo eficiente, basado, como digo, no solamente en hacer dibujos 3D que queden bonitos, sino determinar la catenaria por criterios de esfuerzos, de caída de tensión, etcétera. Entonces ven, pues tenemos la densidad, el coeficiente de expansión, la tensión máxima de tracción en newton milímetro cuadrado, la conductividad eléctrica para el tema de pérdida de tensión, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del material. Si vamos más adelante, vemos que con estas informaciones tenemos la posibilidad de crear una base de datos del hilo de contacto, de los cables de contacto y de los de comunicaciones. Entramos aquí y, por ejemplo, si editamos vemos que tenemos aquí la designación del cable, la sección transversal, el diámetro, varios coeficientes, la carga de hielo a menos 5 grados, como vemos, el límite de tensión tractiva del cable y la referencia del material. De estos materiales, pues cuál es el que se va a aplicar a esa línea de contacto eléctrico. Lo mismo para los cables de comunicaciones, es lo mismo. Ven, tenemos las especificaciones, la referencia del material y si seguimos avanzando en este esquema, tenemos un tipo de catenaria basada en parámetros de la catenaria, condiciones ambientales y condiciones de operación. En el esquema esto va alimentando para definir al final un tipo de catenario que combina todas estas cuestiones. Entonces, si entramos aquí en los parámetros de la catenaria, bueno, hay solamente en este caso un listado que viene, una catenaria que viene por defecto entregado con el programa, pero como digo, siempre se puede generar nuevos elementos. Si editamos, bueno, por aquí hay una serie de pestañas que complementan o que definen la propia catenaria, ya no el hilo de contacto, ya no el hilo de comunicaciones, sino la catenaria en sí. Una designación, el tipo, vemos, del cable de contacto, de los
los que están definidos ahí. El cable, el cable de mensaje o de comunicaciones, el peso específico de la catenaria, el hielo sobre la carga de hielo o de nieve sobre la catenaria, el tipo de terminadores. Ahora veremos cómo se define incluso cuando un cable de catenaria se traslapa en otra, pues empieza y cómo se ancla a otros cables, los datos para reducción de altura, la longitud de los vanos. Aquí, como decíamos, él hace una iteración entre el máxima longitud, siempre y cuando evidentemente no conculque el problema de tensión, y un valor mínimo, y bueno, pues las condiciones de operación, radio máximo, radio mínimo, en este caso donde se colocaría en túnel o en viaducto o en un trazado abierto. Ven que entonces eso se debe a que aquí tenemos tres diferentes posibilidades. La designación de la longitud del vano en trazado abierto o en túnel, que tiene marcado esto y cambiarán los valores, y en viaducto. El tipo de soporte que va asociado y los valores, los cantilever, pull-off, push-off, los que son de tiro, los que son de empuje, etc. Entonces, como vemos, pues tenemos una serie de pestañas para definir una catenaria completa. Aquí en las condiciones ambientales pues tendríamos otra serie de parámetros: densidad de aire, factor de presión del viento, máxima velocidad del viento. Ya digo, determina, ahora lo veremos, la envolvente de cómo iría el cable de la catenaria debido al viento, y ver que, por ejemplo, en una curva, si entra dentro del rango correspondiente al pantógrafo. Entonces tendríamos esto, y en las condiciones de operación tendríamos, como ven, el rango del pantógrafo, el valor máximo de desfase con respecto a la proyección del eje de la vía. Eso ya lo veremos ahora cuando coloquemos nuestra catenaria. Bueno, por defecto él la va colocando en zigzag sobre una línea, sobre un soporte. En un elemento lo pone a derecha y otro a izquierda con estos valores, y aquí tenemos las alturas máximas y mínimas del cable de contacto, ¿no? El contact wire 640, 495, y el rango del pantógrafo, como ven, definido con respecto a todo. Entonces, con todos estos criterios uno define un tipo de catenaria. En este caso era evidente que el tipo iba a tener el mismo nombre que los parámetros que venían para la catenaria en sí, las condiciones ambientales y de operación. Entonces, bueno, pues ven que en este caso lo que se hace es crear un elemento y se definen los componentes. Solamente aparece uno. Si aquí apareciesen varios, entonces lo que tendríamos es la posibilidad de combinar diferentes parámetros de catenaria con diferentes condiciones de operación y con diferentes condiciones ambientales. Como en este caso solamente hay una, pues solamente tendremos una posibilidad. Bueno, entonces esto con respecto a los datos técnicos para definir la catenaria. Bueno, una vez cuando uno genera o coloca una herramienta que es específica de Overhead Line Modeling, el programa lo que hace es crear un archivo tipo DAT para los datos. Ven que efectivamente ha creado, son las 12:31, yo empecé
sea las 12:22, entonces ya ha creado un archivo que se llama, con el mismo nombre del archivo con el que vamos a modelizar nuestra línea, .dat, porque ahí se va a ir almacenando toda la información técnica. No se guarda en la base de datos del DGN, sino que se guarda aparte, y por tanto, para poder compartir con alguien, eso es importante, un modelo de línea aérea de tensión con otro usuario, no vale solamente con compartir el modelo físico, digamos, sino que también hay que compartir el modelo analítico. Aquí estaría definido todo el modelo analítico para que luego tengamos un modelo físico, como digo, calculado en base a esos criterios que acabo de establecer. Bueno, entonces, ¿cómo se parte aquí? Como pasa con todos los software de Bentley, como ven, esto es muy lineal. El siguiente apartado es el que se define trazado. Aquí hay que hacer dos cosas. Hay que crear una topología. ¿Por qué? Porque en general una línea puede tener varias playas de vía asociados a una línea principal. Por aquí habrá una estación, más adelante podría haber otra, etcétera. Y un yard, ¿no?, que se dice en inglés, una playa viaria. Cada una de esas playas de vía obviamente está definida con Open Rail Designer, o como digo, Open Rail Overhead Line Designer, sus correspondientes turnout, que de hecho uno puede ver sus propiedades. Entonces, en este caso, este turnout tiene estos elementos y está definido con este identificador, ¿no? Bueno, en todo caso, como digo, hay que generar una topología, porque esto es geometría de la tecnología OpenRoad. Entonces, lo primero que hay que crear es el railway. Eso es bien sencillo, porque lo único que hay que hacer es identificar la línea principal y el programa genera nodos y segmentos cada vez que se encuentre con un desvío ferroviario hecho con la tecnología de OpenRail. Fíjense que la tecnología de OpenRail para los desvíos ferroviarios están aquí en Rail, son estos de aquí. En turnouts, pues los desvíos, los cruzamientos y los escapes. Bueno, entonces vemos que nos está preguntando el nombre por defecto, bien, y que localice el center line. Bueno, lo localizo y ven que él ya define una orientación. Ahí me está diciendo si la orientación, digamos, de la vía, el sentido de la vía es ese, que es el que coincide con el definido, o es en la otra dirección. O sea, right click to change direction o data point to accept, botón izquierdo, y ven que ahora han aparecido una serie de elementos y una serie de nodos. Bueno, realmente esto lo que hace es construye un concepto que se llama borde. Es decir, que lo que hace es segmentar todas las líneas en los nodos. Bueno, a ver si ha quedado aquí parado. Entonces voy a pausar. Bueno, una vez creados, ven que aquí aparecen una serie de objetos de tipo gráfico que van a un nivel. Bueno, aunque se definen como clase primaria, se podrían definir como clase secundaria. Ven que esos circulitos lo llama Railway Node, o sea, un nodo del Railway, y lo que ha hecho ha sido crear segmentos. De hecho, si nos vamos al explorador, vemos que aquí en Railways hay, bueno, él ha puesto los nombres como le ha parecido, pero bueno, podríamos cambiarlo. El main track obviamente es la vía principal, es la que se selecciona inicialmente, y entonces vemos que aquí tenemos una serie de nodos y una serie de segmentos. Entonces, ven que aquí pone Railway Nodes 1, 3, 4 y 2. De hecho, si yo vengo aquí, botón derecho, le digo que zoom, pues ese es el primer nodo. Si voy aquí y le doy zoom, este es el segundo nodo, que es
donde está el desvío, o sea, él coloca los nodos donde están los desvíos. Botón derecho zoom, el cuarto nodo, y botón derecho zoom, el nodo 2, que es el de el final de la vía principal, con lo cual este lo podemos cambiar el nombre. Vamos a las propiedades, y si no nos gusta, bueno, pues le decimos que el nombre es vía principal. Vía principal, ¿no? Pues ya está, vía principal, y esta se cambia en todos los elementos. Lo más complicado sería ver cuáles son estas dos. Bueno, por otro lado, estos son los segmentos o los bordes. Bueno, el programa lo llama edge borders, pero bueno, también en algún otro sitio habla de segmentos. Como ven, pues el primer segmento entre el nodo 1 y 2, entre el nodo 3 y 2, entre el nodo 4 y 2, y son las partes en las que él topológicamente ha dividido como bordes o segmentos la vía principal, basado en, como digo, los desvíos. Es importante porque luego veremos que hay que traslapar catenarias, que hay que poner mástiles, etcétera, y bueno, pues necesita una topología. Como ven, pues aquí aparece igual. Yo tenía una vía secundaria, el track 2, que empieza aquí, y una vía principal, el track 3, que empieza aquí. Por lo tanto, el track 3 tiene 1, 2 y 3 segmentos, mientras que el track 2 solamente tiene un segmento. Entonces, en base a eso, vemos estos nombres que, como ven, él lo que hace es sumarle nombres a los valores que ya tenía. Track 2, track 3, pues no coinciden, pero vamos a ver cuáles son. Entonces, vemos que el track 2 tiene todos estos nodos, mientras que el track 3 tiene menos nodos. Por lo tanto, ven, tiene el nodo 5 y el nodo 6. Si vengo aquí, es el nodo 5 y el nodo 6. Por tanto, el que aquí pone track 3 es la vía 1. Esta sería la vía 1. Pues podemos cambiarle el nombre. Digo, todo esto no hace falta, pero un poco para que vean qué es lo que hace el programa. Vía 1. Más así luego voy a llamar al siguiente paso, y entonces la que es track 4 sería la vía 2. Bueno, en el caso en el que tuviésemos obviamente varias playas de vía, entonces tendríamos que ir nombrando los elementos por vía y por playa de vías. Claro, tendríamos o por ubicación o por estación o por lo que fuese. Pues si esto corresponde a una estación, pues le pondríamos el nombre de la estación, y en el siguiente el nombre de la siguiente estación. Lo que hace, como digo, el programa en este primer paso es crear bordes. Tan es así que fíjense que cuando yo toco este elemento, debajo hay varios. Le doy el botón derecho, como pasa siempre, ven que ahí pone edge, ahí lo llama edge en vez de segment, de borde, y ven que dice Railway Node 1, Railway Node 2. ¿De acuerdo? Entonces, esa hace parte de esta segmentación de la vía principal. Bueno, el siguiente paso es crear los pathways. Entonces, en este caso, vemos que lo que nos pide es un nombre. Entonces voy a poner los mismos nombres, vía principal, pero aquí lo que le voy a decir, o lo que el programa me pide, es que identifique los segmentos. Como he dicho, aquí hay varios segmentos: en la vía principal 3, en la vía secundaria 1, 2, 3, 1, 2 y 3, y en la vía 1 solamente un segmento. Y lo que nos pide es generar, digamos, una ruta que contenga los segmentos para cada una de las electrificaciones. Entonces vamos a localizar este primer segmento. Vemos que entonces está tomando un borde. ¿Por qué? Porque debajo hay un objeto gráfico que es el borde que él ha definido. Aquí otro, 2, y en este caso 3. Y una vez que hemos definido, hemos seleccionado, hemos picado en todos, botón
y aceptar la ruta. Bien. El siguiente pues sería la vía 1. Fíjense que aunque la vía 1 es solamente este tramo, voy a elegir todos los segmentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque pudiera ser que yo necesitase hacer traslapos entre varias catenarias sirviendo a cada una de las vías. Entonces, para eso necesito que, digamos, la ruta sea entera. Entonces, selecciono este, ahora selecciono este, el segundo, que bueno, va por la vía 2, 3, 4 y 5, y botón derecho y acepto esa ruta. Y por último tendré el de la vía 2, que será lo mismo, este de aquí es esperen que me he equivocado, la vía 2 será este de aquí, ese de ahí, este de aquí, que es todo el tramo de la vía 2, este de aquí y este de aquí, botón derecho, acepto la ruta. Y fíjense que en el explorador ha salido ya otra parte que no es los railways, sino las rutas. Y efectivamente, pues tengo la vía principal, la vía 1 y la vía 2 con sus correspondientes segmentos. Bien, entonces esa es la primera parte, es decir, organizar topológicamente el trazado que viene de otra tecnología que es solamente para trazar, para tener dividido por tramos que van, como vemos, cortados por los cambios. Si tengo escapes, pues igual, y si tengo cruzamientos, igual. Y bueno, luego definir una ruta para la catenaria. Esa es la que luego va a servir de ayuda para la catenaria. El siguiente paso es el diseño propiamente de la catenaria. Aquí están todas las herramientas para la catenaria, para los apoyos, para las partes eléctricas y modificación de objetos. Bueno, lo primero que hay que ver es que, como dije, en Home, que bueno, digamos, aquí se guardan los ajustes del programa, aquí habla de dos conceptos, el proyecto y el subproyecto. Si entramos aquí al proyecto, todo archivo asociado a un conjunto de datos del programa tienen un proyecto, es decir, el proyecto es efectivamente eso que hemos visto, y un subproyecto, no sé ahora por qué no está arrancando en condiciones. Vamos a ver qué es lo que ahora te está pasando. Subproyecto, a ver si es que está saliendo en alguna otra ventana. No está saliendo, entonces voy a pausar y ver qué está pasando. Bueno, salí y volví a entrar, que es lo que suele pasar con estas cosas. Si le damos aquí a Project, vemos que aquí hay una serie de informaciones básicas del proyecto que permiten de alguna manera automatizar la construcción de todos estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, todo esto se va generando en el modelo, en el OLE model.dat. Y bueno, si entramos a su proyecto, aquí hay una serie de elementos. Por ejemplo, ahora vamos a ver qué es un superpoint sobre una catenaria, pero fíjense que aquí, bueno, hay una serie de criterios para definir o no ciertos elementos. Aquí está marcado como bueno, el que se construya un mástil con un cantilever
que lo va a leer de las especificaciones generales cuando ocurra esto de aquí. Bueno, si yo esto lo deschequeo, cuando al programa le diga que quiero generar un tramo de catenaria, él va a preguntar por los puntos de soporte. Es decir, siempre va a haber un punto de soporte que va a ser donde la catenaria, todo el esquema de catenaria, se conecte con un cantilever y un apoyo. Puede ser un mástil, un poste único, o puede ser doble, con doble brazo, o puede ser una estructura que cruce varias vías, como luego veremos. Entonces, si yo lo dejo activado, voy a dejar activado el programa. Ahora, cuando yo le diga en el diseño de catenaria que quiero generar un tramo de catenaria, que puedo crear un tramo de catenaria, conectar tramos que son independientes sobre, obviamente, el mismo pathway, sobre la misma línea, cortarlas, etc. Entonces, si yo le digo que quiero crear una catenaria, ve que me dice que seleccione el track path. O sea, eso no es la línea inicial, sino que es precisamente el que habíamos creado aquí. Entonces ven que, por ejemplo, si yo me pongo aquí encima, dice que vía principal es la ruta, pero si quisieran otra, botón derecho, cambiaría a vía 1, a vía 2, etc. En este caso, porque las tres tienen una parte común por si quiero hacer traslapos. Entonces voy a empezar por la vía principal. Entonces, una vez que me sale vía principal, hago clic y ahora me dice que un punto de inicio. Bueno, como ya sé que por defecto, salvo otras consideraciones en línea recta, él va a hacer 70, vamos, tramos de 70 metros, bueno, pues por ejemplo voy a empezar por aquí, y por aquí significa, esto es darle la progresiva de esa ruta, no es que vaya a colocar aquí el elemento. Fíjense que de momento tengo ya, al haber creado el path, él ya creó el default 3D. Entonces, antes de hacer esto, quizá botón derecho, 2View Plan 3D, los que ya son usuarios de OpenRoad y OpenRail, esto lo conocen, y aquí ya están los elementos 3D, tanto de los ejes como perdón, de las rutas. Bueno, entonces vuelvo a insistir. Si yo ahora le digo que quiero crear una catenaria sobre la vía principal, start point, pues por ejemplo por aquí, y un endpoint, si le pongo más de 70 metros, él va a colocarlo a 70 metros. Lo vamos a ver ahora. Select endpoint, y vemos que el track es la vía principal, y aquí vamos a poner un denominador para la catenaria. Por las catenarias las podemos poner como queramos, pero lo más cómodo es decir catenaria 1, 2, 3, para luego saber sobre cuál estoy trabajando. Y fíjense que aquí en la visualización me dice, o puedo decirle que me dibuje la envolvente del drift, del movimiento debido al viento, y el rango del pantógrafo, para que luego pueda analizar si efectivamente eso se sale o no, el cable se sale o no de esas consideraciones. Claro, el pantógrafo va a ir asociado a la ruta, o sea, el pantógrafo es una anchura con respecto a la ruta, porque ese es el eje de la vía, por encima irá una circulación, una locomotora, y entonces por ahí se mueve, mientras que el eje, digamos, del cable será en función de los puntos de soporte según una recta, obviamente, y luego pues el viento pues será también lo que mueva. Entonces siempre tendrá que pasar la posición centrada del eje, o del eje de la catenaria, o debido al viento, siempre tendrá que pasar dentro del rango del pantógrafo, porque si no habrá una pérdida de contacto. Bueno, tampoco pasa nada, porque en ese momento instantáneo se perderá la energía, pero como cualquier circulación tiene una inercia, pues cuando el pantógrafo vuelva a hacer contacto con el cable eléctrico, pues volverá a arrancar. Pero bueno, no creo que las arrancadas y
y apagados del sistema sean buenos, ¿no? Entonces, bueno, le damos a OK y fíjense que ya en 3D él ha construido el mástil, el cantilever y la catenaria. Y efectivamente esta catenaria, si lo vemos aquí en planta, bueno, aquí como siempre el modelo 3D está referenciado en el 2D. Si apagamos, los objetos gráficos de esta construcción pues son estos que tenemos aquí. Como ven, hay una línea, esta de aquí, exterior, de color verde, que es el pantógrafo. En este caso estaba en una de las especificaciones, creo que es 40 a cada lado. Ven que aquí hay una línea central que es la línea de la catenaria, porque efectivamente está construida por defecto en zigzag. Este 0,30 lo vemos que se puede cambiar, es hacia la derecha positivo y en este caso menos 0,30 negativo, y el 0 pues donde corta en el eje de la vía. Por tanto, en este caso ven que estas líneas rojas serían la parte del viento que está calculada con la formulación que sea, que eso ya no lo sé, pero en base al peso, la inercia, etcétera, y la velocidad del viento que venía en las especificaciones iniciales, y está encajado dentro del pantógrafo como tiene que ser. Entonces, todo lo que significa es que habrá posiciones en la que el hilo de contacto estará por aquí cuando el viento sea máximo en esa dirección, por acá, y cuando no haya viento pues estará pues en el eje. Entonces, por otro lado, si yo toco aquí, o vengo aquí y le doy a editar o hago doble clic, es el mismo resultado. Ven que aquí tengo ciertas informaciones, por ejemplo, la estación. Ven que pone to next, entonces el siguiente está a 70 metros, que es el valor por defecto. Aquí tenemos las alturas, el steiger, el desplazamiento, 30 centímetros, qué cantilever está colocando, etcétera, etcétera. Y luego los tipos, pues según el apoyo para que se use. Entonces puede ser un vano estándar, un vano de overlap, de traslape de catenarias, un traslapo de catenarias que esté aislado o un desconector. Bueno, entonces, eso lo veremos ahora qué es lo que significa cuando traslapemos catenarias, ¿no? Pues ya tenemos nuestro primer tramo. Entonces fíjense que es necesario que cuando uno construye una catenaria, la catenaria, los tramos de catenaria van entre tramos de soporte, y luego para que un cantilever pueda existir tiene que estar asociado a un mástil, a un holder, a un elemento de sostenimiento y a un soporte. ¿De acuerdo? Sin embargo, luego veremos que los mástiles pueden ser independientes. Yo puedo dibujar o diseñar un mástil, por ejemplo, para que me haga de contrapeso cuando tengo el final de línea. Por ejemplo, aquí, si este es el principio de la línea, obviamente en algún momento dado tendré que contrapesar este elemento. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues podemos ir aquí a crear un mástil. Vamos a ver dónde está. Mástiles. Selecciona el track, igual pues es la vía principal. La posición del mástil pues puede ser por aquí. Luego veremos que lo puedo definir más finamente, porque fíjense que aquí puedo decirle el offset. Aquí el offset de 360 no me lo ha puesto automáticamente porque no estaba asociado a un punto de soporte, pero aquí puedo poner 3.6, recuerden, pues a la derecha positivo, a la izquierda negativo. Podría cambiar las especificaciones de las alturas, etcétera, pero en este caso no me interesa. Y ahora lo que puedo decirle al programa es que me construya un terminador de catenaria. Entonces me va a decir que seleccione el punto soporte, que seleccione el elemento sobre el que se va a cerrar, va a hacer las pesas y las contrapesas, este elemento de aquí, le damos a OK. Bueno, podríamos entrar a evaluar todos estos parámetros y ven cómo
el programa genera automáticamente el bloque de contrapeso, porque si no la catenaria que está tirando de aquí. Recuerden que la catenaria, que es la ecuación matemática que corresponde a la fórmula I igual a C coseno hiperbólico de xc, donde C, que tiene unidades de metros, es el peso por unidad de longitud entre la tensión. Pues toda catenaria tiene una tensión. Toda esa tensión hay que equilibrarla, porque si no, este mástil acabaría yéndose para acá o necesitaría una cimentación terrible. Entonces, esa tensión, en este caso, como ven, está generada por esta triangulación, donde aquí tengo un tiro, aquí tengo una tracción y aquí una compresión, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es típico, y como ven, efectivamente, el programa aquí ya sabe dónde empieza la catenaria 1, este es el 0, y efectivamente en algún momento dado ese tramo de catenaria donde haga falta tendrá que terminar. Bueno, entonces prosigamos. Una vez que yo ya tengo un tramo de catenaria, puedo seguir haciendo el resto. Entonces, para eso voy generando support points, puntos de soporte sobre las catenarias ya establecidas. Entonces vengo aquí y lo que decía, si yo pongo un punto muy cercano que que esté entre el rango 30 y 70, que era el rango que aparecía como máximo y mínimo, pues entonces el punto se va a quedar a esa distancia. Por ejemplo, si tocase una distancia 40 metros o 42, 28, pues sería así. Si lo pongo muy cerca, lo llevará a 30. Si lo pongo muy lejos, lo pondrá a 70. Bueno, lo voy a poner muy lejos y ven cómo efectivamente cuando nosotros colocamos el nuevo soporte, pues digamos la simbología que utiliza el programa es: estos elementos que aparecen aquí como cruz son los elementos terminales de vía, y los que aparecen aquí como una flecha son valores intermedios que nos indican hacia dónde está. En este caso no ha cambiado, pero si yo hago aquí doble clic, ven que aquí me está diciendo que hacia un lado tengo 70 y hacia el siguiente, o sea, desde el que vengo 70 y el siguiente 40. Y ahora sí, ven que aparece una flechita diciéndome que el stagger, bueno, el desplazamiento sobre el eje teórico de proyección de la vía, esos 30 centímetros están hacia allí. Entonces fíjense cómo efectivamente, como es típico, pues la catenaria va haciendo zigzag sobre la vía, ¿no? 30, 30. Esos valores obviamente se pueden cambiar. Efectivamente, si en un momento dado, y luego por eso este programa sirve para diseñar catenarias, aquí tengo en esta pestaña de heights, tengo ese valor y la altura, que también puedo cambiarlo. Y él ya determina si es push o es pull, dependiendo de cómo esté colocado y cómo sea la geometría de la vía. Entonces ya determina qué tipo de cantilever tiene. Bueno, pues siguiendo con ese proceso, fíjense que ahora yo necesitaría, lo normal sería que en el desvío pusiese un mástil para luego hacer un traslape de catenaria. Entonces, bueno, pues voy aquí a support point, le digo que esta es la catenaria y ahora le digo que me lo ponga justo aquí en el desvío. Entonces ven como efectivamente ha colocado uno nuevo a menos 0,30, el otro era 0,30, ya ven que este lo pone hacia acá con la flechita, este sigue siendo el valor digamos final, el elemento final hasta ahora, y él va construyendo toda la catenaria. Y vuelvo a insistir, esta catenaria no es solamente una representación, esta catenaria tiene criterios mecánicos resistentes, el viento, siempre podemos estar viendo. Luego creo, que hasta ahí no he llegado, que él nos da mensajes de alarma, por ejemplo, cuando los cables se salen fuera, vamos, los cables, o bien el cable principal, o bien los cables debidos al movimiento del viento, fuera del pantógrafo, para que tomemos las medidas adecuadas. Pero creo que también hay una opción de cálculo automático, de optimización de la catenaria una vez que uno ya la ha construido. Fíjense que ahora en este caso, si yo colocase otro, aquí la distancia, esta de aquí,
es de 55,83, es menos que los 70. Si quisiera seguir colocando catenaria, pues PowerPoint, vengo por aquí, me voy muy lejos y esta no la ha puesto a 70. Fíjense que eso lo sé porque si voy ahora a este punto intermedio, 55,83, 64,83. ¿Por qué no a 70? Pues menos, mucho menos. Bueno, pues porque él también tiene un criterio, como vimos, de tensión, y entonces obviamente sobre este elemento va a haber una tensión hacia acá y una tensión hacia allá, y como eso tiene que ver con la longitud también de la catenaria, pues lo que intenta es establecer un balanceo de fuerzas, que fíjense que yo podría incluso decir, bueno, como venía de 55,83, aquí puedo ponerle 55,83 y ahora a ver, y control Z, esperen que tengo que ponerle 55,83 a ambos lados, porque lo que hace es repartir esos 120 metros de una manera diferente. Entonces este me lo ha movido para allá y tendría que volver a entrar, o si no, más fácilmente venir aquí y a este decirle que son 55,83, con lo cual no está implicado el otro vano, y ahora vemos como tengo 55,83, 56,60, y bueno, pues yo voy controlando de alguna manera eso. O sea, él hace un cálculo basado en sus criterios y luego el usuario puede venir a ellos, o incluso, por ejemplo, aquí que va a haber un desvío, también podría enfrentarlo a esto. ¿Cómo? Bueno, aquí hay una opción que es alinear objetos, que creo que sí funciona con esto. ¿Qué objeto quiero alinear? Este. Bueno, si no, vamos a ver qué objeto quiero alinear. Quiero alinear el soporte. ¿Con qué lo quieres alinear? Con este objeto de aquí. No, así no se puede. Bueno, entonces tendría que hacer otra operación que sería ver la distancia, medir desde el centro de ese elemento en perpendicular hasta aquí. Vemos que ahí tengo 11,74 metros, y descontárselos, luego lo del alineamiento ya veremos cómo funciona, y descontárselos aquí, 11,74, pues 56,60 menos 11,74 menos 11,74 son 44,86. 44,86, aceptar, y efectivamente pues esto se ha ido enfrente de el otro desvío. Y bueno, por último voy a poner uno más, que como digo, entonces, aunque yo lo ponga muy lejos, la distancia que él va a utilizar aquí, pues lo que intenta es balancear los tramos de catenaria. Bueno, visto eso, ahora lo siguiente sería generar el nuevo tramo de catenaria que voy a utilizar, por ejemplo, para la línea 1. Bueno, pues quiero una catenaria. Selecciona el trazado. Bueno, pues me vengo aquí, solamente va, no sé si, a ver, selecciona el trazado, esperen, catenaria, seleccione el path, entonces solamente hay uno aquí, y el punto de comienzo, como el path es todo entero, por ejemplo, si quiero empezar a traslapar aquí, pues por ejemplo puedo colocar este elemento un poco a la izquierda. Cuando él detecta que ya hay un mástil, lo que hace es crear un segundo cantilever. A ver que, por ejemplo, digo en este punto, y el punto final, por ejemplo, y lo volvería igual aquí. Y aquí le pondría, ven que el track es la vía 1, y aquí le pondría 2, la catenaria número 2. Y ven cómo efectivamente
aquí me han aparecido estos esquemas de que ha puesto otro cantilever, pero si nos acercamos por aquí, fíjense que efectivamente aquí están los dos cantilever y ahí los dos cantilever. Ahora hay que hacer ciertas modificaciones para que no haya problema de traslapo. Por ejemplo, si este venía hacia allá, hacia la izquierda, pues lo normal será ponerlo hacia la derecha, ¿no? Entonces le puedo decir que este valor es de 30 centímetros, e incluso el otro lo podrá cambiar un poco. Ahora, lo importante, el tipo. Este ya es un soporte de overlap, de tal manera que este también habrá que definirlo como un soporte de overlap, de traslapo, ¿no? Y aquí, como digo, pues podré, en vez de menos 30, decirle, pues no sé, menos 40, y el tipo efectivamente de overlap, de tal manera que ahora cuando yo cualquiera de ellos los ponga aquí, ven que en este valor ya aparece este punto con un punto secundario cuya diferencia son 70 centímetros, 40 y 30, y me está diciendo en este caso cuál es el desplazamiento del anterior. Y si me vengo a este de aquí, pues lo mismo, 70 centímetros de diferencia, y me está diciendo cuál es el valor del anterior. Con el menos dice que el secundario está hacia la izquierda y con el más que está hacia la derecha. Bueno, pues lo mismo tendré que hacer aquí. Uno de los dos, si he cambiado de signo este 0,30, este es el que tendrá que ser ahora menos 0,30, menos 30 centímetros, tipo overlap, y este de aquí pues será de, si hago el mismo esquema, 40 centímetros y tipo overlap también. Y entonces pues ya tengo esos elementos, que es este primero y este segundo. A partir de ahí podría construir la vía. Bueno, si tengo algún problema con las alturas, bueno, pues también cambio las alturas. Por ejemplo, si vengo aquí a este elemento de aquí, el nuevo, pues le digo que la altura en vez de 530 la quiero de 560. Entonces este habrá subido un poco la catenaria, pero vamos a ver que visto de frente lo único que sube es el punto soporte, pero bueno, no, también sube acá en la catenaria por el pantógrafo. Todos conocemos que es bueno, que tiene un resorte y va subiendo hasta que encuentra el palpador y la línea. Entonces aquí iría sobre la primera línea hasta que en un momento dado necesite irse hacia la otra. Bueno, entonces igual que hice antes, bueno, pues digo, pues necesito anclar esto en algún sitio. Bueno, pues hago otro soporte, otro mástil. Ese mástil va a ser del track 2. Entonces mejor, para seleccionar el track 2 me vengo hasta aquí, y bueno, pues la posición del mástil, que la podría medir para que todas sean las mismas distancias, la pongo pues por aquí. Igual digo 360 para no tener que cambiarlo. Fíjense que puedo incluso cambiar el tipo. Aquí hay una definición, que eso todavía tengo que ver, que lo que lee son las células. Por ejemplo, para diferenciarlo de los otros, podría definirlo como este tipo, y ¿ven? Es este otro tipo de mástil. Ahí están la mayoría de los mástiles predefinidos, de hormigón, de acero, en celosía. Y ahora igual, pues necesitaría un terminador, pues desde este punto hasta este de aquí. Ok, entonces ya tengo ahí todo el sistema de pesas y el contrapeso. Entonces ven cómo el programa va haciendo por nosotros un montón de cosas, y aquí empieza a decirnos dónde empieza cada uno de los elementos.
cosa, me ha puesto como 1, voy a ver qué ha pasado aquí, botón derecho, catenaria 2, no sé por qué, aquí debería haber salido un 2, bueno, eso ya lo veré más adelante. Bueno, y ahora podría seguir generando entonces los elementos de la catenaria que se tiene que venir por aquí. Entonces ven que este es un elemento doble, este es un elemento doble, digo quiero otro soporte y ahora tengo que seleccionar la catenaria que me interesa. Entonces la catenaria que me interesa es la que viene a este punto y pues la posición me vendré por aquí, por ejemplo aquí, para, como digo, tenerlos enfrentados. Entonces ven como en este caso, como el rango de los brazos de catenaria coincide o es suficiente para este punto, ven que aquí lo que ha colocado es una prolongación, un segundo brazo con una extensión, y fíjense que aquí está colocado hasta el cable de conexión, todo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer para mejorar esto, bueno, en este caso sería lo mismo, como ha funcionado bien, lo que tengo que hacer es decirle que este punto es un punto de traslapo, pues igual, bueno, y si ese era 0,30, bueno, aquí da igual porque ya se está desviando la catenaria, pero podría decirle que esos son menos 30 centímetros, importante que esto es un punto de traslape y este igual, este es un punto de traslape también. Bien, sigamos entonces con la línea 1. Fíjense que ahora voy a hacer una curva, entonces tengo que tener la precaución de no llevar demasiado lejos este elemento. Ahora bien, ahora sí que voy a irme a donde antes había entrado en el proyecto, perdón, en el subproyecto, y voy a decirle que no me coloque automáticamente los elementos, porque aquí ya tendré que conjugar elementos que vengan de aquí con elementos que vengan aquí, o poner un mástil para los tres, y bueno, pues vamos a ver eso cómo se puede ir haciendo. Bien, entonces voy a crear, como siempre, otro punto de soporte, selecciono la catenaria de la que venía, y ahora, bueno, pues por ejemplo lo voy a traer el punto de soporte de esa catenaria, me la voy a traer hasta aquí. Y ahora, claro, aquí el problema que podemos empezar a tener es que el pantógrafo, hay aquí un problema, esperen que voy a editar la catenaria, aquí no le dije que me dibujase, ahora sí. Ven como ahora tengo dibujados los elementos y siempre tengo que ver, en este caso fíjense que esto es el pantógrafo y esta es las posiciones extremas del cable, y desgracia se sale de la posición, por tanto tengo que poner otro punto de soporte por aquí, quizá por aquí, y ahora ya he conseguido que se cumpla. Claro, obviamente ahora, como no tengo con el punto de soporte no tengo un mástil, pues creo un mástil. Yo quiero un mástil sobre ese track, sigue siendo el 2 porque es el que corresponde a la catenaria, lo voy a poner por aquí a 360, eso sí, 3.6, y ahora lo alineo este objeto al soporte para que esté enfrente, y ahora le pongo un cantilever. ¿Entre dónde? Pues entre el punto soporte y el holder, ¿no?
Entonces ven cómo efectivamente se va construyendo todo. En este caso, pues he conseguido que las líneas que correspondían a nuestros elementos vayan dentro del parentógrafo. Y así podríamos seguir indefinidamente, es decir, vamos definiendo elementos por elementos. Bueno, en otro vídeo ya, porque este se está haciendo ya un poco largo, ya veremos cómo se puede sustituir, una vez que uno ha definido un elemento, cómo se puede sustituir, pues por ejemplo en este caso, que a lo mejor he venido con mástiles, cómo sustituirlo, por ejemplo, con una estructura de varios tracks con un brazo que cruza, que serían de este tipo, ¿no? Este es ese tipo de estructura con varios brazos, y o ponerle un portal. En todo caso, los objetos que están aquí dibujados en este esquema, ven que es el cantilever. Si hago doble clic, aquí hay parámetros. A todos los objetos que se construyen son dinámicos, paramétricos. Tenemos la altura superior del tubo, tenemos la diferencia de altura para la instalación, tenemos pues otros valores, datos técnicos que venían de la data técnica, el peso específico con hielo, la distancia entre el brazo y el cable de contacto, en fin. Entonces, bueno, pues con todo esto se va construyendo estos elementos. Bueno, en un vídeo más adelante, cuando ya haya visto algunas otras opciones, veremos por ejemplo las secciones transversales que hace automáticas. Bueno, eso sí que las podemos hacer ahora para que vean que no es una sección del corredor como hace Bentley, sino que es una sección esquemática para cada una de las posiciones, todas las que queramos. Por ejemplo, yo vengo aquí a New Cross Section Simple, dice que seleccione el track de referencia. Bueno, voy a empezar con el 1, el objeto, por ejemplo, este elemento de aquí, y ahora vemos que aquí puedo registrar más vías, pues la vía 1, la vía 2, y en cuanto a perfiles, pues puedo decirle que los tres. Y bueno, esto no tengo muy claro por qué, porque lo he aprendido, porque además no viene en inglés, hay cosas como esto de siempre viene como en alemán, entonces el programa todavía tiene algunas cosas que seguramente haya que mejorar. Ya mandaré a soporte un comentario que esto no sé lo que es. Le damos a aceptar y ahora el programa, ven aquí, marca un modelo y dice Open and Select View. Entonces abro la vista 8, por ejemplo, y ven, lo que ha hecho ha sido un esquema, pero él ha creado un modelo que en este caso no es un modelo de dibujo, sigue siendo un modelo de diseño, que es este. O sea, lo que estoy cargando aquí es el modelo, vamos a ver, el modelo que él ha llamado Cross Section 53, por lo que sea, eso obviamente se puede cambiar, pues se puede cambiar el nombre del modelo, y si yo sé ahí la progresiva, lo puedo asociar a esa progresiva, eso no hay ningún problema, porque yo puedo siempre venir a OpenRail Modeling, a los Drawing Production, y decir quiero anotar el elemento que corresponde bueno, he hecho, entonces, como decía, yo puedo en todo momento ir a anotar un elemento, el eje, y tengo las anotaciones de OpenRoad, y ven que aquí tengo la progresiva 1 más 650, este será el 60, 70, 80, 90, ¿sí? Entonces este elemento está en el 1 más 650, entre el 50 y el 60, pues no sé, en el 655 puedo ir a los modelos,
y aquí cambiarle el nombre y decirle sección vía principal y 1 más 655, por ejemplo. Y entonces, como digo, en cualquier ventana que yo abra puedo recuperar ese modelo y sacar todos los dibujos que quiera basado en referencias a partir de los modelos. Pues puedo crear archivos directamente ya serían archivos de hoja, porque ahí hay una anotación, pero como digo, esto es un esquema donde me dice dónde están las vías principales, la vía secundaria, y como ven, pues esto viene todavía en alemán, que bueno, habrá que decírselo a Bentley que lo cambie, pero ven, esto es un esquema que es típico, pero que es muy complicado hacerlo, entonces no es que sea un corte real de la sección, que también se podría hacer con la tecnología de OpenRoads, sino que es un esquema de posición del apoyo, ven, el doble brazo, como digo, uno de ellos lo podría subir y entonces este modelo se adaptaría. El doble brazo, si quiero subirlo, estoy viendo que ahí puede haber un problema de cuando viene el viento, que choquen o lo que sea, y ven, pues este es el hilo de contacto que lo define. Tenemos el valor del traslape, del desplazamiento con respecto al eje de la vía, ese valor de 0,30. Lo que sí que creo, pero eso no lo he verificado, es que él sí que posiciona las vías, la vía 1 y la 2, que ahora están juntas, a la distancia que corresponde en esa sección. O sea, eso sí lo valida. Vamos a ver si es así. Medir distancia entre este punto, en este caso, bueno, están a 0,30, sería desde la mitad de la vía hasta la otra mitad. Esos 3,30 pues deberían ser la distancia entre ejes a esa altura, entre ese y ese. Vamos a verificarlo. Medir distancia desde un punto perpendicular, por ejemplo, un punto cercano, aunque no sea esto una así más o menos a lo que salga, y vemos 326, 330, pero no lo he puesto en el mismo sitio, pues efectivamente el esquema en ese sentido sí es realista. Bueno, con esto, como digo, me despido hasta otro vídeo en el que les pueda ir mostrando más información sobre el programa. Por ejemplo, de aquí se pueden sacar reportes, listas de catenaria. Entonces ven que aquí pues, un formato de Excel donde va diciendo puntos de apoyo, etcétera, la longitud del trazado, bueno, pues total longitud de las dos catenarias hasta el momento 436 metros. Y como digo y repito y vuelvo, ya termino, este programa se ha hecho en colaboración con Siemens, a través de un programa que tenían ellos, o que tienen ellos, que se llama SICAD Master. De hecho, lo que han hecho ha sido implementar dentro de la tecnología de Bentley el SICAD Master, para que además de hacer lo que hacía ese programa, no sé exactamente, pero me imagino que lo conectaría más esquemáticamente, generar un sistema de modelado tridimensional que nos permite tener un sistema de catenarias no solamente diseñadas en 3D, sino también, como hemos visto, calculados con criterios mecánicos de viento, etc. Espero que les haya gustado y ya digo, prometo más adelante crear otro.